Primera pregunta es, ¿ustedes creen que la verdad existe? Juan Andrés. La verdad es así como algo que es relativo, o sea, depende mucho de cómo lo perciba cierta persona, porque la mente también juega un buen papel en la verdad, porque hay gente que, por ejemplo, en la política que piensa que el candidato que ellos apoyan tiene la razón, mientras que el otro no, y así sucesivamente. Vale, gracias. Jason. Muy buenas noches. Estoy muy de acuerdo con algunos elementos que a través del pensamiento racional dice nuestro compañero, también invitado en este diálogo, donde también podría yo acercarme un poco a lo que es la respuesta a tu pregunta, y es la verdad. ¿Existe la verdad? Podemos hablar de la verdad. Y creo que puedo empezar desde el pensamiento aristotélico, en esos inicios de la filosofía antigua, donde Aristóteles obviamente propone todo lo que es un considerado sobre la verdad desde las diferentes categorías, desde los diferentes silogismos que atraviesan la lógica aristotélica. Y es allí donde puedo decir también que esa verdad es aquella llamada la correspondencia aristotélica. Explico de mejor manera o con más claridad, y es que desde la verdad de Aristóteles, esa correspondencia va muy limitada a la racionalidad del ser humano, es decir, cómo de una u otra manera entiendo la verdad desde una presunción, desde un suponer, cuando realmente puedo validar o no esa verdad. Entonces, ¿existe la verdad absoluta? Juan Andrés. No, porque como bien dijo Jason, según Aristócrates, la verdad no podría ser exacta, es que no sé muy bien cómo decirlo. O sea, la verdad tiene que ser exacta para ser absoluta, tiene que ser en el mismo detalle. Como dice Nietzsche en una frase, que dice, la verdad es la mentira más eficiente, porque la verdad absoluta tendría que ser 100% verdadera y que nadie me la pudiera refutar. La verdad tiene que haber diferentes factores que se intercepten entre sí para formar algo que sea verdad. Pero si alguno de esos factores no conecta con los demás, ya es completamente mentira. Gracias, Jason. Muy bien, en primera instancia, debo de decir que el concepto de la verdad es un concepto que no puede ser unívoco. Este concepto, la definición del mismo, no puede ser única. La verdad puede tener diferentes definiciones. Lo mencionábamos ahorita de Aristóteles, ahorita Juan lo mencionaba desde Federico Nietzsche, y quiero irme por esa misma línea para no perturbar el pensamiento de este diálogo en el cual nos encontramos, y es que Nietzsche, muchos años adelante, después de Aristóteles, dos, tres edades, digámoslo así, históricamente hablando, viene Federico Nietzsche a proponer un cambio sobre la definición de la verdad, donde la verdad la coloca él no como una verdad absoluta, sino que viene a hablar de una verdad empírica, de una verdad objetiva, de una verdad individual, subjetiva, de una verdad que de una u otra manera va de acuerdo a lo que el ser humano está viviendo. Por ejemplo, puedo hablar de una verdad desde la moral, que tal vez esa verdad va dependiendo del individuo, del sujeto pensante, cuando realmente está interpretando esa verdad, ¿cierto? Una verdad moral, o que se convierte en una verdad amoral, como lo fundamenta Federico Nietzsche en algunos de sus fragmentos, de sus escritos. Entonces, en este caso, es una adecuación de la verdad, de lo que nosotros podemos decir. Es un entender de lo que es el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo falso, la mentira,
la verdad absoluta es aquello que me permite a mí tal vez decir es, pero no es concretamente. Entonces, ahí hay una controversia entre la verdad absoluta que hablan algunos pensadores y lo que realmente puedo decir yo de lo que es una verdad. La verdad más bien definida como un todo a la respuesta de una nada, que viene a decir lo mismo, otro todo, ¿cierto? Entonces, filosóficamente hablando, la verdad es aquello que nos va acercando a un para qué, a un por qué de esa verdad y desde allí darle la validación pertinente. ¿Qué opinan frente a la relación de la verdad, mentira y religión? Mira, dale, Andrés. Como ya he dicho muchas veces, depende, hay una rama de la verdad que se llama el perspectivismo, que demuestra que cada persona o que cada religión en este caso es como un mundo diferente. Cada religión tiene sus verdades y sus mentiras. La religión cristiana, por ejemplo, dice que Dios es la verdad y todo lo que Dios haga es, pues, que Dios es la verdad y que Dios es puro de corazón, que Dios es la verdad, que Dios es todo prácticamente. Mientras que, por ejemplo, la gente judía piensan más en un todo, en que todos somos parte de algo grande. La verdad es más una herramienta que usa la humanidad para definir las leyes que constituyen todo. La verdad es más un invento que algo real. Es más una herramienta, como ya he dicho, para determinar lo que está bien y lo que está mal. Es como otra forma de decir que sí y no. Vale, gracias, Jason. Creo que antes de tocar un poco el tema de la religión, quisiera yo entrar con un tercer autor, aquellos que de una u otra manera nos permiten conocer un poco más sobre la verdad, y es Michel Foucault, gran también pensador que nos lleva al ejercicio práctico del pensamiento. Y él, dentro de sus múltiples expresiones, fomenta el decir que en cuanto más lejos nos retomamos nosotros el comportamiento mismo de nuestra propia especie, esa palabra verdadera es una fuerza a la que pocas, digámoslo así, pueden resistir. Es decir, cuántas veces nosotros como seres humanos, dentro de nuestro propio comportamiento, podemos utilizar la palabra verdad con fuerza, y que desde esa misma fuerza puedo resistir la misma verdad. Ahí es donde entonces podemos devolvernos a decir qué es mentiras, cuando yo verdaderamente puedo resistir con fuerza en el sustentar una verdad a otra persona, a otro individuo. Por tanto, Michel Foucault nos permite comprender dos tipos de verdades, o llegar a dos tipos de verdades desde la experiencia, desde la práctica. La primera es llegar a la verdad desde las demostraciones, aquellas demostraciones que se dan en un estado visible y en todo momento, ¿cierto? Pero también nos permite entender el llegar a la verdad a partir de acontecimientos. Y aquí hay una diferencia importante, y es que cuando yo hablo desde la verdad como acontecimiento, me permite a mí entender con fuerza, sustentar esa teoría verdadera desde el acontecimiento solamente en algunos lugares, en algunos hechos, en algunas, o en algunos tiempos que nos permite vivir en nuestra propia existencia o especie. Entonces, es importante ir entendiendo esos conceptos de llegar a una verdad. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de la religión, en primera instancia tenemos que recuperar la definición etimológica del latín. En primer momento, religión viene del latín religarus, que significa estar religado a algo, apegado a algo. Por tanto, cuando yo hablo de una verdad en la religión, tengo que darme cuenta de que el religarus me lleva a creer en algo, a sostenerme, a aferrarme en algo, independientemente si es una verdad o no, porque puede ser una mentira, como lo hablábamos, de manera engañosa. Entonces ahí es
recuperar la certeza de lo que es verdad a través de mi propio pensamiento, de mi propia cultura, y llegar a ese religarus, a esa religión, independientemente del credo, y decir qué es verdad y qué no es verdad, pero de acuerdo a lo que yo he venido ya experimentando. Por eso es importante tener un buen método en el cual podemos hablar de lo que observo, de lo que escucho y de lo que experimento, a través de lo que nos dice Foucault, acontecimientos o demostraciones que me llevan a conocer, a experimentar una verdad con fuerza para poderla resistir.